Mire, lo que tenemos que ver hoy ya es el tema como central del curso. Ahora sí, de lo que se trata el módulo 2, que es el cálculo diferencial. El tema central, central, central son las derivadas. Ya, eso es lo que tenemos que estudiar ahora. De aquí en adelante, todo lo que resta del semestre se va a tratar de puras derivadas. Que es el tema como el corazón del curso, sí, derivadas. Ya, este es un temazo, de verdad tiene mucho que decir, es muy largo, hay muchas cosas que ver. Entonces vamos a ir viéndolo de a poco. No sé si alguien sabe lo que es una derivada. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué son estas Yo, cosas? yo solo Dígame. sé que son hartas fórmulas. Es lo único que me ¿Ya? han dicho. Me Ya. suena mucho. Harta fórmula, ya. Es una función. Ya. No sé qué idea tiene usted de esto, si es que lo ha escuchado o quizás nunca lo ha visto en su vida. Yo Cuénteme. solo lo he escuchado y siempre me dicen que son muy importantes, que me las tengo que aprender. Pucha, la verdad sí, son muy importantes. Ya, mire, ¿qué son estas cosas? Em, a ver, necesito hacerle una pequeña introducción histórica, un poquito de historia. Para que entienda de dónde nacen estas cuestiones. Em, las derivadas, que tengo algo en la boca, las derivadas son una cosa que, sí, efectivamente es muy, muy importante. Son un concepto matemático que se aplica en muchos contextos, ¿ya? Y es tan importante que se puede entender como un lenguaje, ¿ya? A lo que me refiero es que es una herramienta que sirve para interpretar un montón de fenómenos de la naturaleza y de la realidad misma. Y por eso se puede entender como que, claro, es parte de un lenguaje para entender el cambio, ¿ya? Entonces, alguien en algún momento de la historia tuvo que haber inventado esto, ¿sí? O sea, como que vieron un fenómeno y no podían explicarlo con las matemáticas que tenían hasta el momento en la historia, y como que se vieron la necesidad de introducir estas cosas que vamos a ver ahora. Esa persona fue Newton, por un lado. Newton es ¿de qué fecha estamos hablando? Del siglo XVIII, claro. No, XVII, XVIII. Claro, es más del siglo XVII. Newton por un lado y Leibniz por otro lado. Ya, estos dos matemáticos súper, súper importantes. Newton es famosísimo, yo creo que de más que lo ha escuchado en su vida. Newton inventó este lenguaje, el lenguaje de las derivadas, y su recíproco, que se llaman las integrales, cosa que no vamos a estudiar en este curso porque también requiere mucho, mucho estudio, las integrales. Entonces lo vamos a dejar entre paréntesis. Lo que pasa es que son dos objetos que van de la mano, solo que no alcanza el tiempo de ver los dos. Entonces, eso, esa invención se llama el cálculo diferencial y se debe a estos dos personajes de aquí de la historia. Ellos inventaron una manera de revolucionar la matemática que nos va a servir para lo que tenemos que hacer ahora, que es muchas cosas. Y Newton en particular lo necesitó, esta cosa que nadie antes lo había hecho. Él tuvo que hacerlo, se vio la necesidad de hacerlo, porque el loco vio fenómenos en la naturaleza que no se podían explicar de otra manera. Necesitó inventar un cálculo nuevo, así como poner esta herramienta en la mesa, pum. Y el loco básicamente creó un lenguaje nuevo. ¿M? Y con eso pudo explicar todos los fenómenos que el loco veía en la naturaleza. Ya, por ejemplo, Newton es muy famoso por entender la gravedad, ¿no es cierto? La gravedad es una derivada, de hecho. ¿Sí? Las famosas leyes de Newton, que a uno le enseñan en física en el colegio, también son derivadas, de hecho.
Son ecuaciones diferenciales, mejor dicho. Esas cosas tienen derivadas. Lo que pasa es que cuando uno se la enseñan en el colegio, se la enseñan como muy masticada para que no tenga derivadas y se la enseñan así como disfrazado. Pero son cosas con derivadas. Entonces, ¿por qué es tan importante este concepto? Y es realmente tan importante, se enseña en todas las universidades del mundo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es una manera y una herramienta para entender los cambios. ¿Ya? Quiero que se quede con esa idea, que eso es súper importante. Por eso son tan útiles. Esto es el lenguaje, podemos entenderlo así, como el lenguaje del cambio. Ya, vamos ahora a ver precisamente en concreto qué es una derivada. Se lo voy a mostrar, ya, en concreto qué es. Pero quiero que se quede la idea, y esto lo vamos a utilizar un montón de aquí en adelante. O sea, se lo voy a ir mostrando y se lo voy a ir explicando de a poco por qué es el lenguaje del cambio, en qué contexto aparece. Entonces, en primer lugar, para mostrarle qué es una derivada, de dónde sale este concepto, aparece de la siguiente idea. Cuando tú tienes una función, yo se lo voy a mostrar la idea como ya digerida por la historia, no como lo hizo Newton en su momento. O Leibniz también en paralelo. Cuando tú tienes una función, como las funciones que hemos estado mirando ya, lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? Esta función, además de ser un dibujo así, la función como que puede representar una especie de cambio, ¿ya? Por ejemplo, si estábamos hablando de funciones ingreso, ¿no es cierto? Cuando estábamos hablando de estas cosas de los dineros, el ingreso puede representar esta función, ¿cierto? Una función que está en este momento está creciendo, por lo tanto el ingreso está bueno porque va subiendo. Ya, pero uno puede preguntarse, bueno, ¿a qué ritmo crece la función? Eso es como la pregunta que está detrás de esto, ya de las derivadas. ¿A qué ritmo la función va creciendo? ¿Ya? ¿A qué ritmo la función va creciendo? ¿Cómo se estudia eso? ¿A qué ritmo una función crece? Lo mismo pasa con la música, de hecho, ¿a qué ritmo se desenvuelve una canción? Esa idea del ritmo es algo que está detrás en matemáticas también. ¿Cómo se estudia eso? A lo que me refiero es que, mire, quiero que observe la función. Vamos a hacer voy a rayarlo un poquito la función. Si tú estás aquí, ubicado en este lugar, para este puntito de acá, acá la función, si tú te das cuenta, como que en esta región cercana a ese punto de ahí, la función va creciendo. Y crece como en un cierto ritmo, que es como hacia arriba. ¿En qué dirección hacia arriba? Precisamente como en esta recta que estoy dibujando acá. ¿Ya? Por otro lado, por ejemplo, centrémonos en otro punto. ¿Qué pasa si me centro, no sé, voy a dibujar otro punto? Este puntito de aquí. Ya, imagínate, tienes ese punto. Si tú miras como en la localidad de ese punto, así como en las cercanías de ese punto, y te preguntas cómo la función se está comportando en ese lugar, cerquita de ahí. ¿Cómo se estudia eso? Como que tú tienes que hacer esta idea de que la función se modela con este comportamiento que estoy haciendo dibujando con estas líneas. ¿Cachai? Que en ese lugar, en ese punto, la función iba bajando. Justamente iba bajando, ¿no? Era como que iba subiendo, después bajaba y después volvía a subir. Entonces en ese lugar de ahí la función está bajando. Entonces, ¿cómo se entiende, cómo se interpreta ese cambio? Es con esa recta que acabo de dibujar en verde. Esa recta y la otra que está dibujada en naranjo, esas rectas como que me indican como hacia dónde va la función. No sé si se entiende esa idea. En ese punto en concreto, la función se está comportando como esas líneas, pero ahí es como en un lugar, en una vecindad muy chiquitita, en un conjuntito muy pequeño del plano cartesiano. Igual yo lo hice exageradamente grande, pero estos círculos de acá tienen que ser muy pequeños. Imagínense, es como una cosa así, muy chiquitita.
Piensa en eso, en un lugar muy pequeño cercano de ese punto que estoy marcando con verde y con rosado. En ese lugar muy cercano ahí, en una región muy acotada, la función se parece a esa línea, como que tiende a irse para allá. ¿Ya? Entonces hablamos de que estas rectas como que modelan el cambio de la función. No sé si es capaz usted de ver eso. Entonces, estas líneas, estas rectas, me están como anticipando para dónde se mueve la función. Y eso es una cosa muy importante, de hecho. Voy a hacerle otro plano cartesiano. Cualquier cosa me pregunta nomás, ¿eh? Interrúmpame nomás si tiene alguna duda. Voy a hacerle un dibujo un poco más exagerado. Así. ¿Ya? Esto ya más exagerado. Pero igual es una función muy válida. De hecho, las funciones cúbicas son así, como las hemos visto. Entonces, quiero que observe de nuevo, le voy a hacer el mismo dibujo. Si usted se centra por aquí, ya, en ese puntito de ahí, estoy mirando, qué sé yo, este va a ser mi punto, qué sé yo, llamémosle a ese puntito de ahí, en el eje X. Ya. En ese lugar, para ese punto en concreto, la función, usted ve que es una función que va subiendo, en ese punto, en ese lugar. Piense como en este circulito de aquí, ¿qué está pasando en este circulito de aquí? La función está subiendo. Y está subiendo, como usted se puede dar cuenta, de una manera que se parece mucho a esta línea de acá que voy a dibujar con verde. Se parece mucho a esa recta que voy a dibujar ahí. Entonces, estas rectas, insisto, como que modelan la función de manera local. Por otro lado, no sé, otro dibujo. Si estoy mirando en este puntito de aquí ahora, a este puntito ya le llamamos B, en ese otro puntito la recta va a ser una recta que es como así. Y esa recta como que me modela el comportamiento de la función. Ya, esas rectas que estoy dibujando son rectas muy precisas y se llaman rectas tangentes, justamente. Esas que estoy dibujando son las rectas tangentes. Entonces, ¿por qué es tan importante entender las rectas tangentes? Repito, porque las rectas tangentes a las funciones, a las curvas en general, las rectas tangentes como que me anticipan para dónde se está moviendo la curva misma y me indican en qué ritmo se mueve la función. ¿Ya? Eso es una noción de física muy, muy importante. ¿A qué ritmo se mueven las cosas? Y lo vamos a ir viendo de a poco también. Le voy a poner un ejemplo para que entienda la importancia de este asunto, de las rectas tangentes. Quiero que se ponga en esta situación. Profe, Dígame. una consulta rápida, es que no alcancé a notar lo que las rectas tangentes indicaban. ¿Qué cosa era? Me indican, es que es muchas cosas en verdad, estoy tirando ideas en el aire. Lo que pasa es que las rectas tangentes como que anticipan para dónde se está yendo la función, ¿m? Y a qué ritmo. Eso quiero que, en esencia. Pero son bastante útiles en muchas cosas. Muchas gracias, profe. Ya. Entonces, para entender la importancia de la recta tangente, le voy a poner una situación. Quiero que usted se imagine que usted está así parado. Ya, aquí está usted parado en un lugar abierto. No puede ser en una casa porque no va a funcionar el ejemplo. Pero lo vamos a mirar desde arriba, ¿ya? Entonces usted desde arriba se ve así nomás. Esa es su cabeza mirada desde arriba. Entonces está mirando como si hubiera un dron así mirando hacia abajo. Entonces usted está parado así en el campo, digamos, ¿ya? Y está así como con la mano extendida. Este es su brazo. Estoy dibujando muy horrible, pero no importa. Ese es el brazo. Aquí está la manito. Chun, 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 chun. Y acá usted tiene amarrado una cuerda. Digamos que esta es una cuerda. Chun, 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 y en el extremo de la cuerda tiene atada una piedra. ¿Ya? Son mis mejores intentos de Art Attack. Ahí está. Este es el brazo. Ya, ahí está. Ahí se entiende mejor. Y entonces en el extremo del brazo usted tiene amarrado una cuerda con una piedra en el extremo. Ya. Imagínese que usted hace esto. Hace un movimiento circular con la piedra.
Oh, estoy dibujando pero pésimo. Ahí sí, ¿no? Por ahí está mejor, creo. Ahí. Ya. Imagínense está en esa situación. Ya, entonces usted está precisamente al medio de esa circunferencia, ¿no? Está tirando la piedra así como en un movimiento, como en una volea, así como en círculo. Imagínese que está haciendo esa situación. Ya. Digamos que usted está moviendo la piedra en esta dirección, hacia allá, ya en un sentido antihorario del reloj. ¿Ok? Lo está moviendo así, en esa dirección precisamente. ¿Ya? Y usted está moviendo la piedra así, pim, 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 harto rato, harto rato, harto rato, y de repente suelta la piedra y suelta así como que abre la mano y la cuerda con la piedra salen volando. ¿Ya? ¿En qué dirección la cuestión sale volando? ¿Qué cree usted? ¿Qué trayectoria va a mover la piedra cuando usted la suelta? Digamos que aquí de repente la piedra, usted la suelta y de repente la piedra sale así, pum, volando para allá. ¿En qué dirección sale la piedra? ¿Qué cree usted? Piense eso. ¿Cuál sería la trayectoria que va a seguir la piedra si yo estoy haciendo un movimiento circular y de repente la suelto? Sería si, por ejemplo, va para allá, o sea, como está en la imagen mostrando Sí, las flechitas, sería para allá, pero en recto, como que pegaría el tirón después de las dos flechitas que hay. ya. Sí. Ya, eso está muy bien. El movimiento va a ser una recta. ¿M? Pero ¿qué recta exactamente? Podría ser esta recta, podría irse en esa dirección, podría irse en esa dirección, no sé. Efectivamente va a ser una línea, no va a ser así como que la curva no va a ir así como como una serpiente, ¿no? No va a ser eso la piedra. ¿Qué cree O sea, usted? le Ahí dije que hubo. la recta pasaba por los Perdón. dos puntos, como que pasa por ahí y pega el tirón para allá. Pasaría como por esos dos puntos, ¿Cuáles pero dos así puntos? la recta. Esos que vienen después de la flechita, las dos Estos dos flechitas, por ahí. puntos, esos. Sí, pero de ahí, como pegando el tirón. Ya. ¿Dónde está la piedra? Como que pega el tirón para allá. Tú dices como que va a ser así, chun chun. No. ¿No? ¿Cómo, a qué te refieres? Como así. No, porque sí, como algo así, porque no siento que lo está dando vuelta, Sí, da vuelta a la piedra. Entonces va a llegar el punto que llega hasta ahí y la va a soltar y ese va a sí, pegar el tirón y va a pasar por sí. los dos puntos. Ya. Ok. Está bien, está bien. Sí, la respuesta es justamente lo que le decía, po. Cuando usted hace eso y sale, dispara la piedra, pum, la piedra lo que va a hacer, ¿en qué trayectoria sale exactamente? En una recta que es tangente. Esa es la recta tangente. Justamente la recta tangente a la circunferencia. No sé si se acuerda que es una recta tangente, pero si no se acuerda se lo repito. Una recta tangente es una recta que corta en un solo punto a la curva. Justamente en ese punto a la curva. Eso se llama tangencial, ¿cierto? En un puro punto. Ese es el movimiento que va a hacer la piedra, ¿ya? Y eso en general en un movimiento rectilíneo, o sea, curvilíneo, perdón, circular. La piedra se va a ir en esa dirección hacia allá. Entonces es importante que aparezca la recta tangente. Dígame, ¿qué me va a preguntar? No, profe, era sobre, aquí no tomamos en cuenta cosas así como la fuerza ni nada de eso, ¿cierto? No, 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 Porque, no. ya, No, 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 porque claro, esto es mucho más complicado de lo que parece. Por supuesto que sí. De hecho, si tú la miráis desde el suelo, la piedra hace ni siquiera hace como una especie de parábola, po, ¿cierto? Porque va así la piedra, zoom, pum, y se cae. Entonces, no, hay un montón de cosas detrás, pero no, estoy mirándolo de esta manera. Entonces, la piedra va a hacer eso, un movimiento tangencial a la curva, en la misma dirección que estaba siguiendo desde antes. Profe, o sea que por ejemplo si la soltamos, al estar girando iría como con una curva, pero si uno la quiere graficar así con estas, ¿cómo se llaman? Recta tangente. Las rectas tangentes se tendrían que ir haciendo así como una, Sí, para terminar el camino. exactamente. Sí, porque imagínate que, claro, tú estás así, aquí está la circunferencia,
ese era un dibujo estático, pero si tú lo miráis así como, claro, en movimiento, la piedra está en un momento está aquí, después está acá, después está acá, entonces para cada uno de estos puntos tengo una recta tangente distinta, pues, ¿cierto? Entonces te voy a hacer un pequeño esquema de esa situación. Entonces acá tengo una recta tangente así, acá tengo otra recta tangente así, etcétera. ¿Sí? Es igual importante, porque claro, la piedra no está estática, entonces hay infinitas rectas tangentes para cada uno, para cada punto. Ya. Y de hecho, en la circunferencia ocurre un fenómeno re interesante que no sé si usted se acuerda. En este mismo ejemplo, si usted está aquí parado en el centro, ocurre un fenómeno re interesante, que es que la recta tangente con la cuerda que usted tenía ahí, o esa recta que se llama la recta radial, estas rectas son perpendiculares. Esas rectas forman 90 grados. ¿Sí? Eso también es re interesante la circunferencia. Y eso no es casualidad tampoco, porque las perpendiculares también son importantes en física. Ya. Entonces, quiero que se quede con la idea de que las tangenciales son re importantes y nos van a servir un montón de aquí en adelante. En concreto, lo que nos va a servir también mucho, mucho, es, voy a ponerle el mismo ejemplo, estaba así la función, teníamos la recta tangente, digamos en ese puntito de ahí, este puntito de acá, esa es mi recta tangente. Nos va a interesar, y esto es muy importante, la pendiente de esa recta tangente. ¿Por qué la pendiente de la recta tangente? Ese es un concepto que nos va a servir mucho. La pendiente de la recta, ¿por qué la pendiente de la recta? Porque me sirve ver qué tan inclinada está esa recta. ¿Y por qué? Porque eso me determina cómo está cambiando la función. Si es que está creciendo o está bajando. ¿A qué ritmo exactamente? La pendiente de la recta tangente tiene esa particularidad precisamente, que me indica como la razón del cambio de cómo está mutando la función con el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se determina precisamente una recta tangente? ¿Y cómo calculamos la pendiente de la recta tangente? ¿Cómo se hace eso exactamente? Con un límite. Se hace con un límite. Vamos a borrar aquí. Voy a ocupar la misma función. Entonces, ¿cómo se hace esto? Dígame. Profe, ¿podría de nuevo explicar para qué servía la pendiente de la recta tangente? Ya, mira, lo que pasa es que la pendiente, ¿qué es la pendiente de una recta? ¿No es cierto? La pendiente de una recta me servía para medir la inclinación de la recta, ¿sí? Qué tan acostadita o tan parada está, si está para el otro lado, hacia abajo, etc. Solo con eso solo con la pendiente puedo saber esa información, ¿cierto? Que si es que la recta es como muy parada o no, o está como más acostada, etc. La pendiente me indica eso. Entonces, entender la pendiente de una recta tangente a una curva me indica como en qué dirección se está moviendo la curva. ¿Cachai? Si la pendiente es como muy hacia arriba, es porque la curva se está yendo muy para arriba. Si la recta esté como más acostada, es porque la curva se está comportando de una manera más horizontal. Y eso, en esencia, lo que está ahí detrás es como el cambio de la función, como el ritmo al que está creciendo la función. Es distinto si la recta es así, que es como muy parada, a si la recta es así, que no es tanto. En esas direcciones, en la primera recta, la curva está creciendo mucho. Mientras que en la otra, que es más así, más acostada, la recta está creciendo, pero no tanto. Eso me lo indica la pendiente de la recta tangente, ¿ya? Entonces es algo re importante que vamos a calcular ahora. Esa, insisto, la inclinación entonces de esa recta me indica como en qué ritmo está creciendo o decreciendo una función. Esto es lo que se dio cuenta Newton y sus contemporáneos, en verdad. Que las rectas tangentes como que me anticipan el movimiento de la función.
Entonces, Profe, ahora, dígame. em, entonces, ¿en qué se diferenciaría la pendiente de la recta tangente con una recta tangente cualquiera? No entiendo la pregunta, a ver, de nuevo. Porque al momento de graficarlo, ¿Mm? la recta tangente con la pendiente de la recta tangente Sí, no la veo diferentes, las veo iguales. ya. ¿En No, qué pero se diferencian? recuerda que la recta es una recta y la pendiente es un número nomás. ¿Sí? La pendiente es el número que codifica la inclinación de la recta. Mientras que una recta es una recta, es una línea, ¿cierto? Entonces nos va a interesar en particular sobre todo la pendiente, porque es un número que nos va a codificar cómo está cambiando la función. ¿Sí? Ah, ya, ahí está más claro. Muchas gracias. Ya. Ya. Entonces, lo que tiene que saber ahora es cómo se calcula esta pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente de una recta tangente? ¿Cómo se hace eso? Se hace con un límite. ¿Por qué? ¿Por qué se hace con un límite? Vamos a ver. Le voy a mostrar, le voy a hacer un dibujo yo así un poquito a la mala y después le voy a mostrar unas animaciones que hay en internet. Entonces, digamos en este punto. Si yo quiero calcular la pendiente de esa recta tangente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Digamos que este es el punto, llamémosle x0. Ya ese es un punto fijo en el eje x, x0. Yo quiero saber la pendiente de la recta tangente en x0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Presten atención a lo que voy a hacer. Voy a dibujar otro puntito aquí, cualquiera, llamémosle x1, este puntito de acá, y voy a unir esos dos puntos que están aquí. Los voy a unir esos dos puntos. Voy a hacerlo con color azul. ¿Ya? Uno de esos dos puntos. Entonces, como usted puede ver, esa recta no es tangente, porque no corta en un único punto. La tangencial es como, claro, como le había dicho, tiene la curva, pasa justamente por un puro punto. Estos se llaman rectas secantes. Las rectas secantes son las que cortan en más de un punto. Entonces, ahora quiero que ocupe su imaginación. Lo que pasa es que quiero que mueva este punto x1 hacia el punto x0. Imagínense que usted lo empieza a mover hacia allá. ¿Qué va a pasar con este punto en rosado acá arriba? Se va a empezar a mover hacia ese punto en verde. Acá tiene que usar mucho la imaginación y después igual se lo voy a mostrar. Entonces, este puntito se va a empezar a mover para allá, se va a empezar a mover para allá, se va a empezar a mover para allá y las rectas por lo tanto van a ir mutando. A ver, ya vamos a hacerlo. A ver, un momento. A ver si se ve bien en este GIF. Mire, ahí está justamente haciendo lo que usted le había pedido que le hiciera con su imaginación. No importa, acá lo hacen así en concreto. Usted, mire, tiene dos puntos en el eje X. Quiero que vea que tiene dos puntos en el eje X. Hay un punto que está fijo, que se llama X, y hay un punto que se está moviendo, que se llama X más H. ¿Ya? En el eje X. El X más H, como usted puede ver, se está moviendo hacia el lado izquierdo. Se está moviendo hacia el lado izquierdo. Hasta que se pega con la X precisamente. ¿Mm? Entonces, lo que está haciendo este GIF es como tomar ese movimiento, ese X se está moviendo hacia el punto en cuestión, y por lo tanto las rectas secantes se van mutando también. Tengo una recta, después tengo otra, después tengo otra, después tengo otra, hasta que se pegan los dos puntos y tengo precisamente la recta tangente. Se ve eso, ¿no? De hecho, en el momento cuando termina el GIF se queda como parado y es como que, claro, las rectas van mutando hasta que, pa, se transforma justamente en la recta tangente. ¿Se entiende la animación? Sí, profe. Ya. Pero, profe, entonces, ¿ese sería el objetivo? Como tener Sí, la recta tangente. Ah, sí. ya. Sí, esa es la manera, lo que está mostrando acá. ¿Mm? Es Sí, como pues, ir es un tomando segundo rectas punto. secantes que voy moviendo rectas secantes hasta que la secante se pega con la tangente. Dígame, ¿me va a contar algo?
Sí, porque se usa un segundo punto. O sea, porque se usa otro punto. Y se mueve. Porque determinar una recta tangente no es fácil, po. No es fácil, pues mira, imagínate que tení, voy a ponerte un ejemplo bien loco. Imagínate tenía este plano cartesiano y tenía una cuestión así. Ya. ¿Cómo determino la recta tangente a este puntito de acá? ¿Cómo hago eso? ¿Cuál sería la ecuación de esa recta? ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces la manera, claro, la manera es justamente ocupando otro punto, po, ¿cachai? Entonces yo con un montón de rectas secantes me empiezo a aproximar y empiezo hasta que llego justamente a la tangente, justamente llego a la que estoy buscando, ¿cachai? Ese es como el mecanismo. Y lo que está ahí detrás entonces es un límite. Definición. Sea f una función. Decimos que f es derivable en x0, en un punto fijo, si existe el límite, este límite. Límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 partido por x menos x0. Profe, si no me equivoco, en el control hicieron como un ejercicio límite como con esta fórmula que dijo. Seguramente debe haber sido como un anticipo para lo que venía ahora. Las derivadas son un límite, como lo hemos estado estudiando ya. Se calculan como límites. Este límite en concreto que le acabo de dibujar es la derivada de la función. Esto se anota así, ¿ya? Lo vamos a anotar acá. Se anota así, f' en x0. F' en x0 es un numerito que es un límite. ¿Cuál límite? Ese límite en concreto, de esa fracción. Esta cosa se la presento, esto es una derivada. Y se anotan así, f'. Esto es una derivada. ¿Qué es este límite? ¿De dónde apareció este límite? Es precisamente lo que le mostraban en la animación. Cuando tú miras las pendientes de cada una de esas rectas secantes, la pendiente de cada una de esas rectas secantes va a ser esta fracción de aquí. Porque como habíamos dicho, la pendiente, ¿cómo se calculaba la pendiente de una recta? Era y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Así se calculaba la pendiente de una recta, ¿se acuerda? Esa era la fórmula. Usted se da cuenta de esto mismo. Acá tengo las y's restándose y abajo tengo las x restándose. Entonces, esta fracción que está acá es la pendiente de las rectas secantes. Y si yo le tiro el límite, me voy a quedar con la recta tangente. Justamente esta es la recta tangente. Entonces, esto es en la derivada. Esto es exactamente la pendiente de la recta tangente. En el punto concreto x0. Profe, ¿podría repetir lo de la derecha? La pendiente de la secante, dijo. Sí, estas cosas que están acá son pendientes de secantes. Porque te recuerdo que las pendientes se calculaban así, como y2 menos y1 partido x2 menos x1. Entonces tengo justamente esa fracción, justamente la fracción que está ahí. Ah, verdad, ya, sí, sí. Entonces estas cosas, claro, son pendientes de todas las secantes que yo voy moviendo. ¿Cachai? Y cuando ya le tiro el límite por fuera, que es lo que está ahí escrito, me quedo exactamente con la pendiente de la tangente. Que es lo que a mí me interesaba calcular, por la pendiente de la recta tangente. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
Sí, yo, profe, ¿siempre Dígame. van a ser 2 puntos o no necesariamente tienen que ser 2 puntos? Pueden ser más puntos. ¿Cómo esos 2 puntos? No entiendo. Eso que mi compañera preguntó que ¿por qué necesitan 2 puntos? Y usted Ah, dijo que así era más fácil para sacar la sí, ese tangente. es el mecanismo, sí. Siempre van a ser 2 puntos. No, lo que pasa es que cuando tú calculas la tangente, como te había dicho, está ubicada en un puro puntito. ¿Cachai? Las tangentes siempre rozan a la curva y la tocan en un puro punto. Entonces, cuando hablamos de tangente, estamos hablando de un punto. Cuando hablamos de secante, hablamos de 2 puntos. ¿Sí? Lo que a mí me interesa, olvídese ya de la secante, da lo mismo la secante, nos quedamos con las tangentes y por lo tanto estamos hablando está centrado en un puro puntito. Ah, ya, profe. Ya. ¿Más preguntas? Yo, profe, ¿Mm? entonces para sacar la pendiente, el fx con el fx0 ¿Mm? son rectas secantes, ¿no? Sí, sí. Ay, Sí, gracias. el x0 era el punto que está fijo. Los f de x son puntos que se están moviendo. ¿Ya? Eso. Entonces, insisto, que se quede con la idea que es una derivada, es una pendiente de una recta tangente. Por lo tanto, es un número, no es ni más ni menos que un puro numerito, que se calcula como un límite. Y se anota así, f' evaluado en el punto x0, en este caso. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ejemplos. Primer ejemplo. Quiero que observe, ya, vamos a hacer este ejemplo. F de x, esta función, 5x más 1. Esta función es una recta. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? Quiero que me calcule la derivada. Eso vamos a hacer. La derivada evaluada en el punto 3. ¿Cuánto vale eso? La derivada en el punto 3. ¿Qué significa eso? La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x igual a 3. Profe, ¿puede repetir eso de nuevo? Lo que acabo de decir, ya. Está bien, está bien. Eso, espérate, es que esto que estoy diciendo, por favor, no se lo olvide nunca en la vida. Es que eso es una derivada. Es la pendiente, lo voy a anotar acá, de la recta tangente a la curva en el punto x igual 3. En este caso. No te está preguntando en el 3. Después ya más adelante en el semestre a usted se le va a olvidar lo que le estoy diciendo ahora, estoy seguro. Por eso quiero que lo anote por ahí porque es importante. Conceptualmente, ¿qué es una derivada? Es eso. La pendiente de la recta tangente. Ya, eso quiero que calcule. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con un límite, pues. Calculémoslo. Entonces, solución f' evaluado en 3. Esto es el límite cuando x tiende a Profe, 3, dígame. no, eso iba a preguntar. Ya. Cuando x tiende a 3 de f de x menos f de 3 partido por x menos 3. Eso es lo que hay que calcular, ese límite de ahí. Justamente. ¿Ya? Entonces calculemos ese límite. Para eso tenemos que reemplazar la f de x. Nosotros sabemos cuánto vale f de x. F de x es 5x más 1. Se voy a reemplazar esa información. Límite cuando x tiende a 3 de 5x más 1 menos f de 3. ¿Cuánto vale f de 3? Tú reemplazas acá arriba. F de 3 va a ser 5 por 3 más 1. ¿Cuánto da eso? 16. Partido por x menos 3. Entonces hay que calcular este límite de acá. Esto ahora ya es un simple cálculo de límite. Por el momento no es nada más complicado que eso. Profe, y Fíjense aquí no entran los laterales, ¿cierto? no exactamente. Al menos no por ahora. No Ah, exactamente. ya. No.
No, esto es un límite, este cálculo de límites como ya lo hemos hecho un montón de veces, esto es re simple en verdad. De aquí en adelante es muy simple. Entonces calculamos el límite, te queda 5x menos 15 partido por x menos 3, arriba puedo factorizar por 5, ¿cierto? Y me queda exactamente 5 veces x menos 3 partido por x menos 3. Entonces cancelo los x menos 3 y me va a quedar un puro 5. No tengo más espacio para escribirlo, pero bueno, entonces la respuesta va a ser 5. ¿Mm? Esa es la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto x igual 3. 5. La derivada de la función en el punto x igual 3. ¿Preguntas con esto? ¿Entendió? Profe, la respuesta hay que ponerla como está arriba, con la No, función no. con la comita arriba, Sí, es f' en 3. Esa comita e es igual a se le 5. dice prima, ¿ya? Está bien. O ¿Ya? f comita, bueno. Está bien. Esa, claro, eso es igual a 3. Esa es la respuesta. Ay, Anotémosla aquí. 5. Chon, 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 chon. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Más dudas? No, profe. Profe, Sí. ¿es posible que te dé indeterminado? Sí. O sea, lo Ah, que ya. pasa es que este límite no necesariamente existe en general. Como es un límite, como ya hemos hablado, a veces los límites simplemente no existen. A veces sí, a veces no. Entonces, a veces las funciones tienen derivadas, a veces no. Es así de sencillo. En este ejemplo sí que existía y valía 5. ¿Mm? Otro ejemplo, a ver. Si le doy esta función, la función x cuadrado. Vamos a poner x cuadrado más 2. ¿Ya? Quiero que calcule la derivada de esta función en el punto 6. Eso quiero que hagamos ahora. La derivada de la función x cuadrado más 2 en el punto 6. Le voy a hacer el dibujo solo para que entienda lo que estamos haciendo gráficamente. Entonces, la función x cuadrado más 2, como usted sabe, es una parábola que está corrida para arriba. Es así, ¿no? Y en el punto x igual 6, entonces, se lo voy a dibujar por acá. Punto x igual 6, como por aquí. La recta tangente, que la voy a dibujar con verde, es esta. ¿Cierto? Esa es la recta tangente que está ahí. Entonces lo que estamos calculando es la pendiente de esa recta verde. ¿Ya? ¿Cuál es la pendiente de esa recta en verde? Ya, entonces hagámoslo. Para eso entonces tengo que calcular el límite cuando x tiende a 6 de lo que decía la definición, f de x menos f de 6 partido por x menos 6. ¿Cuánto vale esto? Reemplazamos lo que sabemos de la función. Entonces f de x es x cuadrado más 2. Mientras que f de 6, ¿cuánto vale? Lo reemplazo arriba, me queda 6 al cuadrado más 2, eso es 38. Partido por x menos 6. Trabajo la expresión, este límite. Ahora, es claro, no es nada más que calcular un límite, es re simple. Esto da x cuadrado menos 36. Lo cual se calcula como una suma por diferencia de lo que está arriba, ¿no es cierto? Como x más 6 por x menos 6. Partido por x menos 6. De modo que los x menos 6 se anulan entre sí. Esto será por lo tanto el límite de x más 6 cuando x tiende a 6. Y esto vale 12.
¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Profe, cuando usted menciona que calculamos el valor de la pendiente, calculamos como la inclinación, Sí, que pues. usted dijo, ya. Sí, pues porque la pendiente me indica la inclinación, ¿cierto? La pendiente es un numerito que codifica qué tan inclinada está una recta. ¿Por qué digo 12? Porque al final cuando tú evalúas ese x más 6, al final tú lo evalúas en x igual a 6, po. Porque el límite es cuando x tiende a 6. Entonces reemplaza la x por 6, te va a quedar 6 más 6, ¿no? Vale, 12. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Se va De entendiendo mi parte todo? no, profe. Ya. Súper. ¿De dónde salió el 38? Ah, ya. Es porque acá necesitaba calcular yo f evaluado en 6. ¿Cuánto es f evaluado en 6? Lo tienes que calcular acá arriba. Reemplazar x por 6. Te va a quedar 6 al cuadrado más 2. Esto es 6 al cuadrado es 36. Más 2, 38. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. ¿Más dudas? ¿Se va entendiendo todo? Entonces, mire, lo que quiero que ahora entienda es que si yo puedo tener cualquier función de las que usted conoce, la cuadrática, la cúbica, la raíz cuadrada, todas esas funciones que ya hemos visto, exponencial, logaritmo, yo puedo empezar a pensar cómo será la derivada de esa función en algún punto dado, o sea, cómo la función está cambiando. Si por ejemplo tengo la exponencial, espera, no, eso es más difícil. Bueno, en todos esos ejemplos que hemos estado estudiando, tú puedes pensar cómo será la derivada de la función en algún punto. Que es mirando las rectas tangentes a la función en el punto dado. Ahora, y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Lo que ocurre y lo que uno hace es estudiar la función derivada. Es distinto, quiero que haga esto es distinto, porque por un lado, como le he dicho, la derivada es un número, solamente es un número. Pero ahora vamos a estudiar algo que es una función. Que ya una función no es un número, es una función. Eso se llama la función derivada y eso lo vamos a ver ahora, con eso vamos a terminar. Lo que pasa es que, como te decía, vamos a hacer de nuevo el plano cartesiano. Y tenéis la función. Chun, chun, chun. Si tú tenías acá fijado, digamos que este es mi punto x0, cuando yo calculo la derivada, f' en x0, estoy mirando, de nuevo, repito, la pendiente de esta recta tangente de aquí. Entonces la pendiente de esa recta es f' en x0. Así lo calculamos. Y así se anota, f' en x0. Es la pendiente de esa recta en concreto. Ya, pero eso es para un x0 que está fijo, ¿se entiende? Ese x0 está clavado, está así como fijado, ¿sí? Entonces ahora quiero que ocupe su imaginación. Lo que pasa es que yo el x0 no tiene por qué ser ese x0, lo puedo empezar a mover en el eje x. Ese x0 no tiene por qué estar fijo. Entonces si yo muevo el x0, voy a tener una infinidad de rectas tangentes. Para cada x0 tengo una recta tangente distinta, po. Y por lo tanto tengo una infinidad de pendientes distintas. Sí. Para que entienda lo que quiero decir, si yo ahora, en vez de ese x0 que está marcado en el dibujo, considero ahora este x0 que está aquí, para ese x0 distinto tengo otra recta tangente
con otra pendiente. Por lo tanto, insisto, para cada x0 tú tienes una recta tangente diferente. Por lo tanto, tienes una pendiente diferente. Eso para eso hay un GIF. A ver. Quiero que mire esta animación de aquí. Profe, esto tiene igual que ver como con Dígame. las proyecciones en las acciones o en Sí, cualquier tipo de marketing, ¿o no? sí, por supuesto. Lo que pasa es que esto, claro, las funciones son una cosa muy versátil, ¿no es cierto? En particular nos va a interesar, como ustedes estudian una carrera de negocio, nos va a interesar cómo utilizamos las derivadas con respecto al mercado. También lo vamos a ocupar, claro. Profe, ¿Mm? ahí en la parte donde pasa el 2, ¿Mm? no sé si es porque se ve así, no sé si se dio cuenta que está como todo el rato como en la misma línea, no sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. A ver, Ahora cuando va a cuando va bajar y después va a bajando. subir, sí, va a bajar y después va a subir y va a estar como todo el rato en la misma línea, tiene la Ajá. misma pendiente, ¿o no? Sí, es muy parecida a esa pendiente, sí. Es una buena observación. Claro, es muy parecida a Pero, esa por pendiente. ejemplo, si en algún ejercicio de la prueba nos dieran ¿Mm? como algún gráfico, ¿Mm? tendríamos que calcularla igual, Sí, pues. como que se vea igual. Sí, po, tienes que calcularlo, no, es que no basta con el dibujo, y esto se lo muestro como para que lo vea, pero claro, Ah, si ya, te pillan calcular una prueba, tienes que hacerlo con el límite, po. ya. Ya, entonces lo que quiero que observen en esta animación es que, claro, el punto al cual yo estoy mirando la tangente, ahora el punto se está moviendo. Estoy moviendo el x0. Entonces, por lo tanto, para cada punto, insisto, tengo una tangente distinta. Y acá eso es lo que está haciendo la animación. Por eso es como que una recta tangente que se va como bailando en la curva. ¿Sí? Es la pendiente, o sea, perdón, es la recta tangente que va cambiando para cada punto. Eso que está ahí, lo que se está tratando de dibujar, es lo que vamos a hacer ahora, que se llama la función derivada. Que es que para cada x0 yo puedo obtener su derivada. Ya, la función derivada entonces consiste en esto. Es que para cada x0 yo le voy a asociar f' de x0. A cada punto del eje x yo le puedo asociar su derivada. Eso es una función que se llama f'. Es una función como tal, ya no es un número concreto, porque estoy asociando un número con otro número. Esa se llama la función derivada, la vamos a anotar así, f' directamente. Entonces, por ejemplo, si yo le muestro esta función, el mismo ejemplo de antes, la función f de x era x cuadrado más 2, este en el ejemplo de antes, yo le voy a pedir calcular ahora la función derivada. ¿Cuánto vale f' en x? ¿Ya? Antes le había pedido calcularlo específicamente en el número 6. Ahora quiero que calcule la función así en general, la derivada en general. ¿Cómo se hace esto? La función derivada misma. La función derivada se calcula así. F' en la variable x lo calculamos así. Límite cuando necesito tomar dos variables ahora. Voy a tomar, qué sé yo, voy a tomar una estrella. Cuando la estrellita tiende a x, ¿de qué cosa? De f de estrellita menos f de x partido por estrellita menos x. ¿Sí? Eso es lo que tienes que calcular ahora. Ahora ya no es en un número concreto, ya no es en el x igual 6. Ahora es para un x abstracto, un x indeterminado. Entonces calculemos este límite ahora. ¿Cuánto vale este límite?
Esto es el límite cuando la estrellita tiende a X. Yo elegí estrellita porque me tincó nomás. Ahí tú podías poner cualquier letra, cualquier símbolo. Yo puse una estrella. F de estrella entonces es estrella cuadrado más 2 menos f de x, que es x cuadrado más 2. Partido por estrella menos x. Profe, disculpe, me perdí lo ¿Mm? último que hizo. ¿Lo podría repetir de nuevo? Ya. Claro, mira, en la definición de la derivada tenemos esto. ¿Está claro eso? Sí, Ya, eso se entiende. Lo de abajo no lo ya. entendí. ¿Qué pasa con lo de abajo? Tú tienes que evaluar cuánto vale f evaluado en la estrellita. Bueno, entonces tomas la función acá del principio. Ay, que no se ve, pero es x cuadrado más 2. Y lo reemplazas, pues, ¿qué te va a quedar? Estrellita al cuadrado más 2. Eso vale f de estrella. Entonces, tienes que colocar f de estrella, que es estrella al cuadrado más 2, menos f de x, que f de x es x cuadrado más 2. ¿Sí? Ah, sí, profe, sí se entendió. Es que como está la estrella, me confundí. Ya. Calculemos este límite entonces. Ahora ya no es nada más ni nada menos que calcular un límite. No es más que eso. Entonces, distribuye el paréntesis, se te van a borrar los dos y va a quedar esto. Estrella al cuadrado menos x cuadrado partido por estrella menos x. Entonces, tú haces una suma por diferencia. Arriba, que es estrella más x por estrella menos x. Partido por estrella menos x. Y se cancelan esos paréntesis. Tun, tun, tun. De modo que lo que queda es límite cuando la estrellita tiende a la x de estrella más x, lo cual da x más x, que es 2x. Profe, ¿podemos ponerle cualquier letra, dijo? Sí, yo elegí una estrella porque sí, pero puedes poner cualquier cosa. ¿Preguntas? Ese es el valor de la derivada. 2x. Profe, y ahora, por ejemplo, si nos piden cualquier punto de esa función, vamos a tener que reemplazar, por ejemplo, no sé, si nos Sí, piden la derivada de 3, reemplazamos en la función y listo. sí, tal Ah, cual, bueno. tal cual. Entonces, esta función, necesito borrar porque no tengo... Ah, no, espérate, igual lo puedo achicar para hacer espacio. Esta cuestión que está acá, esta cosa que está aquí, entonces, en conclusión, la función f' de evaluado en x vale 2x. Esta cosa que está acá es una función, tal cual como usted sabe que es una función que me está codificando para cada punto de la curva cuáles son las pendientes de sus rectas tangentes. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto x igual 6, como lo habíamos hecho antes, va a ser 2 por 6, que es 12, como lo habíamos calculado antes. Si lo quiero calcular la derivada evaluada en el punto, qué sé yo, en el 1, va a ser 2 por 1, que es 2. Etcétera. Esta función entonces lo que está haciendo es codificarme en esta la pendiente de todas las rectas tangentes a la curva. De todas. ¿Sí? Para cada x que tú le coloquís, te va a entregar una pendiente de la recta tangente correspondiente. Esa es la importancia de la función derivada entonces. Ya no es un número, es una función que me está como englobando y sintetizando todas las pendientes de todas las rectas tangentes.
¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, se entiende perfecto. Ya, bueno. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué era codificar? ¿Qué significaba la palabra? Lo que pasa es que, a ver, no sé cómo definir la palabra codificar. No sé. Pero es como, a ver, déjame ver. Me refiero a que esta cosa, como que si tú quieres entender cómo está cambiando una función y para eso necesito ver las pendientes de sus rectas tangentes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es mirar esta función en concreto, esta f'. Entonces a eso me refiero como que codifica. Lo que pasa es que como que... ¿Sabes lo que es un código? Es como algo... Como que me entrega los lineamientos, ¿se podría decir? Sí, Como una para cosa resolver. así. Ah, ya. Es como una cosa que te entrega una información de otra cosa. Ya, profe. Sí, sí entendí. Sí, eso. Ya. ¿Más preguntas? Profe, Mm. ¿hay funciones no derivables? Sí, muchas. Las vamos a ir viendo de a poco. ¿Y cómo? Ah, ya. Ya, eso era. Sí, yo Gracias, profe. creo que... ya. A ver, espera que me va preguntando. Sí, por ejemplo, mira. Ya, con esto voy a responder tu pregunta con un ejemplo simple. Imagínate el valor absoluto. Ya, igual lo vamos a recordar en las próximas clases. En todo caso, no se preocupe, si no lo entiende ahora no importa. Pero tenía el valor absoluto. Ya, esta función, si tú te preguntas cuál es la recta tangente en este puntito de acá, por ejemplo, en ese puntito de ahí, cuál es la recta tangente a la curva, de hecho, es la misma recta. Créalo o no créalo, es la misma recta en verde. Es la misma tangente en la misma recta roja, así, pum. ¿Ya? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si estoy de este otro lado y yo quiero calcular la recta tangente a la curva en este puntito de aquí. Ya, la recta tangente va a ser de hecho la misma recta roja también, es la misma. Pero, profe, ahí no dejaría de ser tangente. Sí, justamente, pero esa es como una excepción. Ah, ya. En este caso, esa es la recta. Ya ¿Ya? entiendo. La diferencia, y este es un punto donde la función no es derivable, es acá abajo. Acá abajo, aunque voy a marcarlo con color azul. Aquí abajo, acá abajo la función no es derivable. Y ahí este es un ejemplo que se lo digo, voy a tirar a la rápida. ¿Por qué no? Porque si tú miráis las pendientes, perdón, si tú miras la recta tangente a la curva, en ese punto que es justo como una esquina, en ese punto justamente que es como una esquina, hay una infinidad de rectas tangentes. Esto es una recta tangente, esta es otra, ¿cachai? Y ahí tenía infinitas. Ahí tenía otra recta tangente, esta es otra recta tangente, esta es otra recta tangente, esta es otra, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ya. Ya ¿Cachai? entiendo la idea. Lo vamos a ir viendo de a poco, etcétera. En estos casos la derivada no existe. No existe, no hay derivada. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos después. ¿Alguna última pregunta que me quiera hacer? ¿Alguna duda? Yo, profe, Sí. que ahí en el donde marcó el puntito al medio, Mm, donde cambia de dirección de nuevo mm, para arriba, mm. sería pendiente cero, ¿no? No, Al no, no, momento de cambiar. ahí no hay pendiente. No hay derivada. Ah, ya. No hay derivada. Porque no hay recta tangente ahí. Ya, gente, estamos listos. Mañana vamos a seguir hablando de esto mismo. Vamos a profundizar y vamos a calcular más derivadas.
Cuídense, po. Nos vemos. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe.